Vamos a hablar sobre las fuentes formales del derecho. Entonces, las fuentes formales o materiales del derecho comercial son la ley, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. En ese estricto orden. Ley, a falta de la ley, la costumbre, a falta de costumbre, la doctrina, y a falta de doctrina, la jurisprudencia. ¿Quién me puede dar una definición de la ley? ¿Qué se entiende por la ley? Profe, yo diría que son los actos del Congreso que emanan derecho. ¿Quién más? Profe, son las ordenanzas que organizan Profe, podría ser las también interacciones entre las una personas cosa. del común y el gobierno. Michael. Michael, te escuchamos. Gracias, profe. Yo considero que la ley es lo que regula el comportamiento. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Perfectamente, compañero. Bueno, primero que todo, buenas noches para usted, profe, y para mis compañeros. La ley para mí es lo que regula el comportamiento del ser humano, ¿sí? Es básicamente eso, ¿sí? Es la conducta, regula la conducta para nosotros no cometer lo que está contrario a la ley. ¿Alguien más? Una norma Profe, establecida por una autoridad. Marjorie. puede ser todo aquello basado, fundamentado, que se encuentra legalmente vigente, que está escrito y que pues está aprobado ante las leyes colombianas. Como tal, lo que abarca en general a todo, por ejemplo, los códigos, todo eso. ¿Sí me voy a comprender? Uh-huh. ¿Qué más? Doris. Buenas noches. Es la organización y funcionamiento de las entidades de orden nacional. Son las reglas que se dictan. Bueno, todo eso tiene que ver con la definición de la ley. La ley, pues, es ese ordenamiento positivo, ¿sí? Donde el legislador, pues, ha establecido unas conductas o unas reglas para la convivencia para la vida en sociedad. Dentro de esa ley, pues ustedes ya habrán escuchado anteriormente que existe la pirámide de Kelsen. ¿Sí la han escuchado? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. En la pirámide de Kelsen está en primer lugar, es decir, como la norma de normas. La norma de normas o ley de leyes. La Carta Magna. La Constitución Política, ¿cierto? Al nivel de la Constitución Política encontramos el bloque de constitucionalidad. Ustedes vieron en Derecho Constitucional que hay 3 teorías sobre la aplicación de los tratados. Una en la cual se habla que los tratados son supranacionales, es decir, que están
por encima de la Constitución o que están por debajo de la Constitución en el ámbito de aplicación o que están al mismo nivel de la Constitución. En Colombia, los tratados que ha firmado el gobierno colombiano y que han sido ratificados por el Congreso de la República mediante una ley tienen el carácter de están al mismo nivel de la Constitución política. Eso como digamos, la ley de leyes, ¿sí? Como la norma superior. Debajo de esa norma superior, de esa Constitución política, está la ley estatutaria, la ley orgánica, la ley estatutaria. ¿Cuál es? La ley estatutaria es aquella por medio de la cual pues se regulan algunos aspectos o algunos temas como las normas marco. Por ejemplo, la ley en administración de justicia, la ley que regula la administración de justicia en Colombia es la ley 270 de 1996. Igual, la ley orgánica, pues que es una ley, digamos, que regula como los principios de cierto aspecto o de cierto tema. Posteriormente, la ley ordinaria, que son las leyes que ustedes conocen, las que más abundan, las que más se piden, que son estas leyes ordinarias, y los decretos ley. ¿Cuáles son los decretos ley? Los decretos ley son aquellos que dicta el presidente de la República en uso de esas facultades extraordinarias que le hayan sido delegadas por el Congreso de la República o en medio de una situación de emergencia y que, como ocurre en la actualidad, desde el mes de marzo del 2020, ya vamos casi para el año, que el gobierno ha estado sacando decretos con fuerza de ley en diferentes aspectos. Por ejemplo, en el sector justicia sacaron el decreto 806 de 2020, en el cual regularon el funcionamiento de la administración de justicia. De la justicia, implementando las TICs. Y, por ejemplo, se permitió o se reguló de alguna forma las notificaciones electrónicas, ¿sí? El uso de los medios tecnológicos dentro de los procesos judiciales para la prestación de ese servicio esencial como es la administración de justicia. Eso en cuanto a las normas del orden nacional, pero resulta que esas no son las únicas, también están las ordenanzas departamentales. ¿Quiénes dictan las ordenanzas departamentales? Los gobernadores. Los diputados. Los diputados, asambleas Las departamentales. asambleas departamentales y que son sancionadas por el gobernador. Porque las asambleas departamentales serían, por decirlo de alguna forma, el órgano legislativo a nivel del departamento. Los acuerdos municipales o distritales. Los concejales. Los cuales son promulgados por los consejos municipales Y ediles. y sancionados por el alcalde. Y las resoluciones ministeriales, como su nombre lo indica, pues son las resoluciones que piden los respectivos ministerios. ¿Iba a decir algo, Pedro? Sí, que los ediles también dan acuerdos para sus respectivas localidades. Entonces, digamos, esa es la estructura de la norma, de la ley. ¿Preguntas sobre la ley? No, señor. ¿O Clarito. aportes?
Sí, aportar, doctor, Profe, que pues yo digo digamos que que son actos del Congreso, actos propios del Congreso, ¿no? Eh, en sentido formal son pues fuentes del derecho administrativo, ¿no? Ahí hay pues actos de órganos tanto del orden nacional como departamental o municipal. Sí, señor. Eso nomás. Ok. Disculpe, doctor, qué pena, su merced, ¿me puede repetir la ley de la que están hablando para anotarla? Es que hasta ahora me conectó bien el internet. Aquí está en el chat la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen. Ah, pirámide calcinista. Bueno, ahora vamos con la costumbre. Bueno, ahora vamos con la costumbre. Se toca cerrar el micrófono porque se retroalimenta. Se toca cerrar el micrófono porque... ¿Quién me puede definir qué es costumbre mercantil? ¿Qué sería eso de la costumbre mercantil? Es como un hecho, doctor, que se generó repetitivamente hasta convertirse en una especie de Cultura. acto para cumplir, ¿no? Por su misma forma de repetición en que se dio, generó una especie de norma para que hiciera funcional determinado proceso comercial. A ver, Andrés. Decía, profe, acotando lo que decía Alfredo, es como una cultura, algo que se ha repetido con el paso del tiempo, en que ya el ser humano lo volvió costumbre, como su palabra lo dice, y al volverse ya cultural, que es para muchos, que lo acatan muchos, entonces es lo que se convierte en este nombre de, ahí se me fue la palabra, de costumbre. Pero ojo que no puedo definir algo repitiendo la misma palabra o repitiendo el título, ¿sí? A ver, Lady Joana. Profe, es una práctica, digamos, como ya nombran mis compañeros, que se repite y que pues digamos que se ejerce por parte de un grupo, una sociedad, que siempre está ligada pues a la ley, como en ejemplo, digamos, el intercambio de aranceles que se efectúan o la compra y venta, digamos, de estos mismos aranceles, digamos, que se acostumbran, digamos, nuestros pueblos, como es las plazas de mercado que nosotros conocemos, hace parte de nuestras costumbres mercantiles. No, miremos el artículo 3 del Código de Comercio. ¿Quién me ayuda con el artículo 3? Ya buscamos, profe, te estamos buscando. Artículo 3. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contrarie manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella. En defecto de costumbre local, se tendrá en cuenta la general del país, siempre que reúna los requisitos exigidos en el inciso anterior. Bueno, entonces miramos que aquí el artículo 3 pues nos está dando unos requisitos que debe tener la costumbre. Pero podríamos definir que la costumbre es una serie de hechos repetitivos que un conglomerado ha reconocido previamente y que esos hechos repetitivos pues tienen unos requisitos para que pueda considerarse como una ley. Y es, primero, que no sea contrario a la norma, que no vaya contra la ley. Segundo, otro requisito que tiene la costumbre mercantil es que sea uniforme. Otro requisito va a ser
que sea general, es decir, que sea de conocimiento público cómo opera la costumbre, esa costumbre. Y por último, que sea obligatorio el cumplimiento de esa costumbre. Entonces miremos que hay 4 requisitos, por decirlo, de esos hechos repetitivos o esos hechos que dentro de un conglomerado se viene dando. Y es que no vaya en contra de la ley, que esa costumbre sea uniforme, o sea, que no cambie, que sea igual. No significa que primero se hace de esta forma, pero luego entonces ya cambió. En algunos casos se hace de esta forma, en otros casos de esta otra forma. No, siempre va a ser igual. Eso es que sea uniforme. Que sea pública, es decir, que las personas de ese gremio, por decirlo de alguna forma, conocen esa costumbre, saben cómo funciona esa costumbre y que finalmente es obligatorio el cumplimiento de esa costumbre. Voy a poner un ejemplo y ustedes me dirán si podría catalogarse como una costumbre mercantil. Supongo que ustedes conocen los pagadiarios o gota a gota. ¿Sí los han escuchado? Sí, señor. Sí, señor. Entonces pongamos un ejemplo. Pedro, que es un pagadiario, un gota a gota, le presta a Juan. Para que Juan esos 100.000 pesos se los pague en 30 días y le dice que le va a cobrar 20.000 pesos de intereses. Entonces le va a dividir esos 100.000 de capital más 20.000 de intereses entre 30 días. Sale a 4.000 pesos por día. ¿Ok? Podríamos decir de que siempre todos saben cómo funciona el sistema de pagadiario de gota a gota, ¿cierto? O sea, como que siempre es igual, de que algunos cobran el 20% o que cobran el 10%, pero saben que es una tasa que oscila en esos porcentajes. Eso sería uniforme. Es público, o sea, todos conocen cómo funciona esa dinámica. Es obligatorio pues la forma de cumplir de ese acuerdo o de ese pacto. Pero podríamos decir que no es contra la ley, que no iría contra la norma. Que va en contra de la ley. Sí, es contra la ley, profe. Es contraria a la Censura. ley. Es contra la ley porque está cobrando sobre la tasa que muy por encima de la tasa que se puede. Pero, doctor, ¿esos no son los que ahora se llaman rentista capital? No, ya ahorita explico qué es rentista capital. Entonces, que cobre o que tenga una tasa de usura no es el pecado, no es lo que va contra la norma. Lo que lo hace que sea contrario a la norma es que supera las tasas de usura permitido. Cada mes se establece por parte del emisor, o sea, del Banco de la República, cuánto es la tasa de intereses para el mes siguiente. Entonces, el Banco de la República, como el banco emisor, como quien controla la economía, es el que dice cuánto va a ser la tasa de usura. Entonces, el problema no es que tenga una usura, porque la usura no está prohibida por la ley. Lo que está prohibido por la ley es superar esas tasas de usura permitidas por la norma. En este caso, por quien ejerce la autoridad monetaria, de las políticas monetarias. Eso haría que no cumpla con ese requisito para ser considerado una costumbre mercantil. ¿Ok? Pero pongamos ejemplos donde sí pudiese ser considerado una costumbre. No sé si ustedes han escuchado que los hoteles tienen una hora del corte del día. ¿Qué significa eso? Que si yo llego hoy al hotel X en la ciudad Y, yo llego hoy a las 9 de la noche y mañana en esa ciudad, entonces el día de mañana inicia, o el nuevo día inicia a las 2 de la tarde. Entonces, yo llegué hoy a las 9 de la noche, pero yo no puedo pretender de que se me cuente el día a partir de las 9 de la noche y se me cuente entonces el próximo día a partir de las 9 de la noche de mañana,
porque hay una hora ya establecida previamente en esa ciudad para hacer el corte del día. ¿Ok? Los hoteles cobran por días. Entonces, independientemente de que yo llegue al hotel a las 3 de la tarde, llegue a las 5 de la tarde, llegue a las 10 de la noche, la hora del corte al día siguiente va a ser la misma, independientemente de a qué hora llegue yo. Eso se conoce como el check-out o la hora o el corte de la hora de salida en el hotel. Entonces, si yo superé esa hora, pues entonces me toca pagar un nuevo día. ¿Ok? En esos casos, estamos frente a una costumbre. Eso sería una costumbre. Porque entonces en la ciudad, todos los hoteles van a tener el corte, la hora de corte, a la misma hora. Por ejemplo, podríamos decir que en Bogotá la hora de corte del día sea a las 2 de la tarde. A las 3. Por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, significa que todos los hoteles a las 2 de la tarde deben cortar el día. Y después de las 2 de la tarde, entonces ya cobran el nuevo día. No significa que entonces Pedro como propietario de un hotel dice, no, yo voy a hacer que en mi hotel el corte del día no sea a las 3 de la tarde como se hace en todos los hoteles, sino que sea a la 1 de la tarde. No, Pedro tiene que respetar esa norma. Todos en el sector hotelero en la ciudad saben que a las 3 de la tarde entonces se hace el corte del día y que nadie puede entonces desconocer eso. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, profe, una preguntita. ¿Quién es el que regula los intereses? Apenas que no alcancé a notar. El emisor, el Banco de la República. Ah, Es bueno, quien fija gracias. la política económica. El Banco de la República, hay que aclarar algo, el Banco de la República no hace parte del Ejecutivo. O sea, tiene su propia independencia según la Constitución. Ellos son los que toman la política independientemente del que esté en la Casa de Nariño. Bueno, ¿quedó claro entonces la definición de la costumbre mercantil? ¿Cuándo estamos hablando de una costumbre y cuándo no es una costumbre? Si no es una costumbre, pues serían hábitos o cualquier otra circunstancia. ¿Ok? Sí, doctor. Ahora, de lo que me preguntaba, ¿quién me preguntaba sobre las rentitas de capital? Yo, doctor Sandra Aya. Ok, Sandra, bueno, se habla de rentitas de capital como una clasificación para las personas que tienen un ingreso, ¿sí? En base a una producción o algún activo que le genere unos ingresos constantes. Entonces, ahí se habla de rentista de capital como una clasificación de la actividad que la persona hace. Doctor, el uso es, Dime. el uso es relativo a esta costumbre, ¿no? El uso es como la parte esencial que se debe cumplir en el hecho que constituye la costumbre. Sí, señor. Bueno, hay una clasificación de la costumbre. La costumbre puede ser costumbre local, costumbre nacional o legal, costumbre extranjera
y costumbre internacional. ¿Cuándo hablamos de que la costumbre es local? Hablamos de que la costumbre es local cuando se presenta en un territorio, pues, o sea, puede ser la ciudad o el municipio o el departamento. Ahí hablamos que la costumbre es local. Cuando esa misma costumbre local se repite en diferentes ciudades o departamentos de la geografía nacional, ahí hablamos que entonces la costumbre es nacional o legal. Si la costumbre se da en otro país, hablamos de que la costumbre es extranjera. Y si la costumbre se da en varios países, es una costumbre internacional. Voy a poner ejemplos. Como mencionaba entonces, en la ciudad de Bogotá, los hoteles hacen el corte de la hora del día a las 3 de la tarde. Esa es una costumbre local. Porque entonces en San Andrés los hoteles van a tener, por ejemplo, el corte del día a las 2 de la tarde. En Popayán puede tener la hora de corte del día a la 1 de la tarde. Y así en diferentes ciudades va a ser diferentes horas. Entonces ahí estamos frente a costumbres locales. ¿Ok? Un ejemplo de costumbre nacional. Digamos que José ayuda en la intermediación para que Franklin le pueda vender un vehículo a Jennifer. Pero resulta que Franklin le vendió el vehículo a Jennifer en virtud de la intermediación que hizo José. José tiene derecho a una remuneración por esa intermediación que realizó. La costumbre dice que cuando se trata de vehículos, que son bienes muebles, o bienes inmuebles de carácter urbano, la comisión que le debe pagar el vendedor al intermediario es del 3%. Tratándose de inmuebles rurales, la comisión es del 5%. Entonces, ¿cuánto tendría Franklin como vendedor que reconocerle a José por haberle vendido el vehículo a Jennifer? Una comisión del 3%. Esa comisión es igual, esa costumbre es igual en todo el país. Entonces estamos hablando que eso es una costumbre nacional. ¿Ok? Un ejemplo de costumbre extranjera. El Black Friday o Viernes Negro. Es una costumbre que el último viernes de noviembre, entonces los comerciantes en los Estados Unidos hacen unas promociones para incentivar el consumo y generar un despertar el apetito consumista del fin de año. Eso es una costumbre extranjera. Y una costumbre internacional, por ejemplo, la celebración del Día de la Madre. El Día de la Madre, por lo menos en el mundo occidental, tratándose de Europa y América, celebramos el Día de la Madre el segundo domingo del mes de mayo. Eso es una costumbre mercantil de carácter internacional. ¿Preguntas o aportes? Profe, buenas noches. Cuando uno lleva un caso, proceso civil o penal, cuando uno dice que va a trabajar sobre ese caso y el pago es sobre el 30% de lo que saque, ¿también entraría ahí o no? No sería una costumbre porque los abogados
no trabajamos así. Eso es un mito. ¿Y por qué digo que es un mito? Porque, primero, en caso de que el abogado no obtenga el resultado que se espera, ¿quién pierde más dinero? ¿El abogado o la persona que contrató al abogado y le generó una expectativa de que iba a ganarse el baloto cuando tuviera un resultado favorable? Pierde más el abogado. Sí, claro, el abogado. Entonces, no es una costumbre porque los abogados no cobramos así. Ese es un, digamos, como un sofisma que se genera. Normalmente el abogado cobra una suma, ¿sí? Y esa suma, pues, puede el abogado pactarla que se le pague durante el trámite o que además de esa suma se le reconozca en caso de obtener un resultado favorable un tanto por ciento adicional. Pero no Más o es... menos a eso iba, Do. A eso iba. Sí, pero es que la gente a veces piensa y le plantea que el abogado cobra cuando gana. Eso es falso. Porque si no, el abogado pierde mucha más plata. No, no sería un trabajo. Yo iba más o menos sobre lo que el doctor dijo a lo último. Digamos, pues uno va a cobrar sus honorarios, digamos, por ejemplo, pero entonces hay muchas veces que uno dice y se le da, digamos así, un incentivo del 30% sobre lo que saque. Pero la gente nunca lo piensa de esa forma, nunca lo plantea así. Cuando la gente ofrece esos porcentajes al abogado es para que el abogado le realice la labor y reciba al final. Y si no hubo resultado favorable, el abogado perdió todo su trabajo y perdió más dinero. Entonces, ese tipo de, digamos, de pactos como abogados nunca los acepten, porque eso va en detrimento de la profesión. Eso va en detrimento de la profesión. Una cosa es pactar una suma de honorarios y que sobre esa suma de honorarios se pueda lograr que se le reconozca una suma adicional. Eso es otra cosa. Pero pactando que el abogado está trabajando por el valor de los honorarios pactados durante y no por la expectativa de lo que pueda recibir después de obtener un fallo. Porque pónganse en la lógica de la persona, del que va a contratar abogado. Piensa que la costumbre, que hacia donde va la pregunta enfocada, o el aporte del compañero Franklin, la persona puede pensar que en el gremio de los abogados es una costumbre trabajar a cuota litis y recibir un 30% cuando resulte favorable el proceso. Eso puede ser dentro del pensamiento de algunas personas, de muchas personas, que los abogados trabajan de esa forma y que es una costumbre, pero eso no es una costumbre. ¿Ok? No va en contra de la ley. Gracias. No es obligatorio. ¿Sí? No es obligatorio. No es uniforme. Porque habrán abogados que pueden decir, bueno, yo le voy a cobrar X suma más el 20% adicional, o le voy a cobrar X suma más si obtengo un resultado favorable tanto por ciento, o le voy a cobrar solo X suma independientemente de cuál sea el resultado. Entonces no hay una uniformidad frente a la forma como cobren los honorarios los abogados. Entonces ahí no podríamos decir que cumpliría los requisitos para ser una costumbre. O sea, no hay ninguna norma donde diga el abogado no puede cobrar más de tanto por honorarios. No hay ninguna norma. Yo sé que de pronto alguno pensará, bueno, pero hay un Colegio Nacional de Abogados que se llama CONALBOS y tienen una tarifa de honorarios. Eso no es vinculante. Sería vinculante si fuera obligatorio algún tipo de, digamos, de resolución o algo así que sacara el Consejo Superior de la Judicatura, pero el Consejo Superior de la Judicatura nunca ha sacado ningún tipo de regulación al respecto. Nunca.
parten del principio del pacta sunt servanda, de que lo que pactan las partes, eso cumplen. Y si las partes pactaron que el abogado iba a recibir el 50%, eso fue el acuerdo entre ellos, eso fue un acuerdo privado. Si las partes dijeron que el abogado iba a recibir el 10%, eso fue un acuerdo entre ellos, ¿ok? Que queda en la esfera de lo privado. Entonces no hay ningún tipo de, digamos, de norma que regule, en ningún momento lo ha regulado. Por ahí eso que venden en el centro, donde venden esos códigos de agáchate y escoge, y que le venden a uno las normas, le dicen que la tarifa de abogados, eso es pura paja porque eso no es obligatorio. Empezando que según ellos, ¿quién le va a pagar al abogado un honorario de una consulta, un salario mínimo? O que si la consulta es verbal, medio salario mínimo. Eso no se lo van a pagar todos los abogados. Al menos que sea un abogado súper reconocido, que entonces diga, bueno, por la consulta yo cobro 500.000 pesos, porque tienen un reconocimiento y tal, y le doy, como sé que hay algunos casos acá en la ciudad, que le dicen, tiene una hora, le cobraron, por decir algo, 500.000 pesos la consulta, y empezó el reloj a correr. Y si la persona empezó a hablar paja, ahí va pasándose el tiempo, ¿ok? Pero eso no es como una regla común para todos. Eso es dependiendo, digamos, como el goodwill, el reconocimiento que pueda tener. A ver, ¿alguna otra pregunta? Es mirar un detalle, doctor, de esta costumbre es como exclusiva de esa característica que ella, digamos, por ejemplo, en la forma local de la costumbre, ella puede estar digamos, es preponderante frente a la ley. De todas maneras, allá en su propio lugar, en su parte local. No. Primero se aplica la ley. ¿Cuándo se va a aplicar la costumbre? La costumbre se va a aplicar cuando no hay ley aplicable. Entonces, si no existe una ley que regule esa circunstancia, ahí es donde va a aplicar la costumbre. Sí, es que el doctor Narváez dice que así como la norma escrita especial predomina frente a la general, el código le confiere prioridad a la costumbre, pues ante todo ha de preferirse la del lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones. Entonces lo pensé así por eso. Sí, pero no puede entenderse de que la costumbre va a estar, digamos, por encima de la norma. Por eso lo escribí aquí en ese orden. No es digamos, un orden caprichoso. O sea, primero se aplica la ley, la norma positiva. Si no hay ley aplicable, entonces es donde viene a aplicarse la costumbre. Si no hay ley ni hay costumbre que aplicar, viene entonces la doctrina. ¿Y qué es la doctrina? ¿Quién me da una definición de doctrina? Son como los medios, que se utilizan para lograr un objetivo. ¿Sí? Como las facultades que se utilizan para transmitir cierto conocimiento o por medio de la experiencia. No sé si estoy bien. Son los conceptos que emanan las fuentes especialistas en el tema. Exacto. Yo lo diría o lo definiría de la siguiente forma. La doctrina son aquellos conceptos que emiten los estudiosos del derecho. O sea, una autoridad en la materia. Esos conceptos es lo que se llama la doctrina. Ustedes entonces conocerán que, bueno, allá, dependiendo de las ramas, hay algunas áreas del derecho, entonces ya uno conoce ciertos autores, como lo mencionó José Alfredo. Bueno, el doctor José Ignacio Narváez es un tratadista en derecho mercantil o derecho comercial, entonces
él tiene una serie de, digamos, de argumentaciones y de posiciones frente a algunos temas puntuales del derecho comercial. Entonces, esas manifestaciones o esos escritos que hacen esas personas reconocidas es lo que se conoce como la doctrina. Entonces, si no hay ley aplicable, se aplica la costumbre. Si no hay ley ni costumbre, se aplica la doctrina. Pero si no hay ley, ni costumbre, ni doctrina, entonces se aplica la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es un conjunto de decisiones y soluciones emitidas por un tribunal supremo. Podríamos decir que las sentencias, dime José Alfredo. Doctor, qué pena. Por jueces, ¿no? Empezando por los jueces constitucionales, sí, pero pues en general los jueces todos trabajan la jurisprudencia, ¿no? Samuel, iba a decir algo. No, señor profesor, qué pena. Entonces, vamos a decir que la jurisprudencia son aquellos pronunciamientos de las altas cortes o de los altos tribunales sobre un mismo punto de derecho. Fíjense que la jurisprudencia no solamente va a ser emitida por la Corte Constitucional. La Corte Suprema de Justicia también tiene jurisprudencia en las diferentes salas, en las 3 salas que tiene la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene una sala civil, familia y agraria, tiene una sala penal y tiene una sala laboral. Entonces, en cada una de esas salas hay jurisprudencia que vendrían siendo ese conjunto de sentencias donde se ha resuelto un mismo punto de derecho. ¿Sí? Se han tomado diferentes decisiones o diferentes sentencias de forma similar sobre una misma situación o sobre un mismo derecho. ¿Ok? En diferentes procesos. También el Consejo de Estado, materia contenciosa administrativa, pero además de esas altas cortes, también podríamos decir que emiten jurisprudencia los tribunales superiores de distrito judicial. Por ejemplo, la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que serían esas sentencias que emiten esos magistrados de esa sala en diferentes procesos sobre una misma área del derecho. Ahora, que ustedes digan, bueno, obtener las copias de los fallos del Tribunal Superior no es fácil si no se es parte dentro de esos respectivos procesos. Eso es otra cosa. Que sea más fácil en los buscadores, no solamente en Google, en los buscadores que tienen las altas cortes, para ustedes va a ser mucho más fácil conseguir las diferentes sentencias y luego decir, esta es una línea jurisprudencial sobre tal tema a nivel de esas altas cortes, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional. Pero los tribunales superiores de distrito judicial también en esos pronunciamientos están creando jurisprudencia. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo cuando uno como abogado le invoca al juez del circuito, por poner un ejemplo, lo que piensa y lo que ha decidido su superior jerárquico, o sea, el magistrado del tribunal, sobre ese asunto que uno le está diciendo que resuelva, no es lo mismo a cuando uno le invoca lo que ha dicho la Corte Suprema. Pero es que no hay una línea directa entre ese juez y la Corte Suprema. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, señor.
Bueno, ahora vamos a hablar de las fuentes auxiliares. He hablado de las fuentes formales o materiales del derecho comercial. Ahora vamos a hablar de las fuentes auxiliares. La analogía. ¿Quién me podría decir qué es la analogía? Es como una comparación, doctor. Más o menos. Como cuando se usa una ley similar. Es la aplicación, profe, de una ley que se puede utilizar en una situación similar a la otra. ¿Qué más? Procedimiento lógico de interpretación del carácter de la norma legal y ante la ausencia de disposiciones que regulen una situación, se aplicarán las que regulen casos semejantes. ¿Qué más? Solo lo final de que, sí, simplemente es la aplicación de la norma a casos similares que no están reglados por la ley, pero que pues que tengan por analogía la posibilidad de ser analizados o reglados por normas ya aplicadas de casos similares. Empiezo poniendo un ejemplo. Voy a poner un ejemplo sobre, yo sé que de pronto acá habrá más de un penalista y entenderán un poco lo que voy a decir. El Código de Procedimiento Penal, conocido como la Ley 906 de 2004, establece que después de un proceso, que en el proceso el juez va a terminarlo con una sentencia, la cual puede ser condenatoria o absolutoria. Si la sentencia es condenatoria, entonces va a decir que declara penalmente responsable a Pepito Pérez de haber infringido la ley penal que cometió tal delito. Después de ese pronunciamiento, y lo va a condenar a X años de prisión. Después de ese pronunciamiento, la víctima presenta una solicitud para que se pueda cursar un incidente de reparación. En ese incidente de reparación, el mismo juez tiene que tasar una indemnización económica, monetaria. Pero resulta que el Código de Procedimiento Penal, o la ley 906, no establece unos criterios de cómo debe el juez calcular esa indemnización. Entonces, para ese caso puntual, no existen reglas. ¿Qué tiene que hacer el juez en ese caso puntual, en ese caso concreto? Tiene que irse a la legislación administrativa o a la legislación civil y mirar qué fórmulas se han establecido para calcular la reparación material del daño. Cómo calcular el pago de esa indemnización. Entonces, esa es la analogía. Para un caso concreto donde no tengo una norma aplicable, me voy a otra jurisdicción y aplico reglas que tenga esa jurisdicción para asuntos que podrían ser similares a lo que yo estoy resolviendo acá en este caso. ¿Sí queda claro? ¿Solo se buscan en jurisprudencias? No. Acuérdate que la jurisprudencia son los pronunciamientos de los jueces en la sentencia. Jueces. Y acá cuando yo hablo de la analogía, cuando se habla de la analogía, se habla de la interpretación que va a hacer el juez en un caso concreto que está llevando, qué reglas aplica, qué norma va a aplicar. Si la norma que él como juez debe aplicar no tiene unas reglas para poder tomar una decisión, entonces él debe ir a otra legislación, o sea, se va a otra jurisdicción y mira en esa otra jurisdicción casos similares para poder tomar una decisión en este caso particular.
Y es como lo que mencioné. Dime. Dime, Paula. Iba a decir algo, Paula. ¿Dudas? ¿Preguntas? Doctor, entonces es decir que la analogía es, buscan jurisprudencias o legislaciones para tratar de resolver el caso, ¿sí? Ajá. Entonces, Otra fuente auxiliar es la equidad. ¿Qué es la equidad? Ahora no me salgan con, es un equipo de fútbol, es una aseguradora. o por igual. La equidad sería dar a cada cual lo que le corresponde. Voy a poner un ejemplo. Es más un principio de proporcionalidad, ¿cierto, doctor? O sea, en ese caso es más un principio de proporcionalidad. No puede pretender que porque, digámoslo así, se fracturó una pierna, lo liquiden como si hubiera perdido el miembro. Es más de proporcionalidad, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan, bueno, de pronto algunos sí recuerdan, por allá en el 2012, como en noviembre de 2012, cuando la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, profirió el fallo en la demanda promovida por Nicaragua contra Colombia, donde reclamaba que se le debía adjudicar el archipiélago de San Andrés, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran las pretensiones, digamos, como hacía grosso modo las pretensiones que tenía Nicaragua? De que aplicando la Convención del Mar, debían el archipiélago pertenecer a Nicaragua por el tema de las 12 millas náuticas. Teoría que es cierta, pero resulta que Colombia no se ratificó o no se suscribió en esa Convención del Mar. Entonces, ese tratado no le aplica a Colombia. Dentro de esa reclamación y que aplicaban eso, ¿cuál era la posición de defensa del Estado colombiano? La decisión de defensa del Estado colombiano era que Colombia había tenido por más de 200 años la posesión del archipiélago, que tenía la cédula real de cuando la corona española dijo que ese territorio hacía parte del virreinato de la Nueva Granada. Ese fue, digamos, como en términos generales, y que por lo tanto debían conservarse las cosas de esa forma. Otro argumento que expresó Nicaragua fue que el Tratado es Guerra Bárcenas entre Colombia y Nicaragua se había firmado por allá como en la década del 20, algo así, fijando los límites marítimos, y que en ese momento Nicaragua estaba bajo ocupación norteamericana. Entonces, que eso era otra razón para desconocer la firma de ese tratado donde se delimitó la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua dentro de sus reclamaciones, y que por lo tanto, en aplicación de la Convención del Mar, el archipiélago debía ser entregado a Nicaragua. ¿Cómo resultó la sentencia? La sentencia resultó salomónica. Al final, la posición de Colombia, bueno, ustedes tienen las islas, ¿ok? Mantienen las islas. Y Nicaragua, ustedes hablan de toda la porción de mar que se genera en la plataforma continental a partir del archipiélago. Entonces, como ustedes aplicándole la Convención del Mar, le vamos a dar una porción del mar, ¿sí? Ahí le dieron contentillo a ambos. Ahí no podemos decir de que alguien ganó, de que el uno ganó y el otro perdió. Ambos ganaron y perdieron al tiempo. Esa fue una, digamos, decisión tomada en equidad. ¿Ok? Yo sé que dentro de nuestros, digamos, nacionalismo, vamos a decir, eso estuvo mal, no debemos perder ni 1 milímetro de mar. Eso es lo que ustedes han escuchado de los políticos. Responsable,
desde el gobierno de López Pumarejo hasta Santos, si fuéramos a buscar un responsable de los gobernantes, desde la década del 70 hasta el 2012, si fuéramos desde ese punto de vista. Entonces, la equidad se refiere a eso, a tratar de darle a cada cual lo que le corresponda, ¿sí? Tratar de ser un poco equitativo, un poco justo, un poco equilibrado en la decisión que se va a tomar. Si no hay, en el caso que se vaya a aplicar, no hay ley, no hay costumbre, no hay doctrina, no hay jurisprudencia, no hay analogía que aplicar y no hay equidad, entonces se aplicarían los principios generales del derecho. Y los principios generales del derecho, pues miramos que pues son un concepto muy amplio. ¿Ok? ¿Preguntas? No, señor. No, señor. ¿Quedó todo claro? Profe, perdón, un ejemplo de esta aplicación de los principios generales del derecho, ¿cuál sería? Te voy a poner un ejemplo un poco polémico. ¿Te acuerdas que hace unos años, ya hace varios años, las parejas del mismo sexo, pues a algunas se les ocurrió invocar el derecho a la igualdad y que entonces tenía que permitírsele que se declarara las uniones de esas dos personas del mismo sexo, que no estaba contemplado en la norma. Entonces, bueno, se va en ese caso a aplicar por parte del juez ley. No había ley para ese reconocimiento. No hay costumbre. No hay doctrina. No se había hablado anteriormente al respecto. No había jurisprudencia porque no habían decisiones anteriores para el juez poder tomar una decisión basado en sentencias anteriores. No había analogía, ¿sí? Porque era algo sui generis, por decirlo de alguna forma. No hay equidad aquí para aplicarle. Entonces se van a los principios generales del derecho y es donde encuentran entonces una interpretación del principio del derecho a la igualdad y entonces que estas minorías tenían que estar en igualdad de condiciones que las mayorías. Y es ahí donde se le hace el reconocimiento por parte de la Corte Constitucional en su momento para que las personas del mismo sexo entonces puedan declarar o celebrar esas uniones maritales de hecho y pueda extenderse de todos los efectos de la Ley 54 del 90 a las parejas conformadas por las personas del mismo sexo. Ahí hay una clara aplicación de esos principios generales del derecho en aplicación de ese artículo 13. Lo mismo podríamos decir con el tema de que las personas o las parejas del mismo sexo pudieran adoptar. No había ley, no había costumbre, no había doctrina, jurisprudencia, ni analogía, ni equidad. Entonces se va también por los principios generales del derecho. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para mañana vamos a tener un taller. El taller va a consistir en que ustedes pues van a colocar unas costumbres local, unas costumbres nacional, unas costumbres extranjeras y unas costumbres internacional. Deben consultar en las cámaras de comercio, pueden consultar en la página web para ver cuándo estarían entonces frente a una costumbre local, cuándo frente a una costumbre nacional. Antes del taller de mañana, vamos a hablar sobre cómo se prueba la costumbre mercantil. Entonces, ¿cómo se prueba la costumbre mercantil local? ¿Cómo se prueba la costumbre mercantil
extranjera. ¿Y cómo se prueba la costumbre mercantil internacional? ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿El taller se sube, su merced va a subirlo a la plataforma? Descargamos pues, para tener muy claros los puntos que hay que trabajar. Mañana, antes de la clase, explico eso, ¿ok? Lo que Listo, doctor. pueden ir buscando es ir como cacharreando las páginas de la Cámara de Comercio para que vayan viendo como qué costumbres están registradas en las diferentes cámaras. Ok, Doc, muchísimas gracias. ¿Listo? Bueno, feliz noche. Gracias, Lo mismo, feliz descanso, doctor. Gracias, profe. Buenas noches. Doctor, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Profe, feliz noche. Mierda.